Hola, en este video les quiero presentar qué es una distribución de probabilidad. Una distribución es una función que lo que va a hacer es asignarle a cada uno de los resultados posibles de una variable aleatoria la probabilidad de que dicho evento ocurra. Entonces, por ejemplo, hablemos del lanzamiento de un dado. Una distribución de probabilidad dirá que hay una probabilidad de un sexto de que salga un 1, un sexto de que salga un 2, un sexto de que salga un 3, un sexto de que salga un 4, un sexto de que salga un quinto y un sexto de que salga un 6. Condiciones importantísimas de las distribuciones de probabilidad. El área debajo de la curva siempre debe sumar 1. Ahora, las distribuciones de probabilidad pueden ser discretas o pueden ser continuas, eso depende del evento. Entonces, por ejemplo, la del dado que les acabo de describir es una distribución discreta. La distribución normal es una distribución continua. Entonces, ahora vamos a pasar al tablerito para mostrarles exactamente a qué nos referimos, cómo se construye y cómo las vamos a utilizar para poder modelar o para poder incluirlas en el modelo de la firma y qué es lo que va a hacer Risk Simulator con esas distribuciones de probabilidad que nosotros incluyamos. Una distribución de probabilidad, como decíamos, nos va a determinar un resultado posible y su probabilidad de ocurrencia. Entonces podremos construir, por ejemplo, tomamos una variable cualquiera, el precio del dólar, y vamos a decir que aquí tenemos el precio del dólar en el momento spot, digamos el precio de hoy, y vamos a decir que vamos a tratar de modelar cuál es el precio del dólar en el momento T. Miramos la historia y encontramos que el precio del dólar de los últimos 250 datos se mueve entre 3.300 y 4.200 pesos. Podemos crear una serie de intervalos. Este 3.300 es el mínimo, este 4.200 es el máximo. Podemos crear una serie de intervalos, por ejemplo, de 3.300 a 3.400, de 3.400 a 3.500, de 3.500 a 3.600 y así hasta llegar de 4.100 a 4.200. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger toda la serie de precios de los últimos 250 días o lo que sea y vamos a hacer un gráfico de frecuencia. Y vamos a decir, por ejemplo, que aquí hay 10 observaciones, entonces este es el valor de X y esto es lo que vamos a llamar la frecuencia. Aquí hay 10 observaciones, aquí hay 45 observaciones, aquí hay 75 observaciones y aquí hacia el final hay 40 observaciones. Si uno después viene a hacer una gráfica de esa frecuencia, lo que va a tener en la variable X es precisamente las observaciones que hay en la variable. Con los datos del precio del dólar que hemos construido en esta tabla de frecuencias, podemos hacer el gráfico en el que, como mencionaba ahora, en el eje X van a ir los valores que toma la variable, en donde va desde el mínimo, que en este caso va a ser 3.300, hasta el máximo, que en este caso va a ser 4.200. Esta distancia es lo que se conoce como el rango de la distribución. Va desde un valor mínimo hasta un valor máximo. Y lo que vamos a ver es que en cada uno de los baldecitos que hemos creado van a aparecer los datos con cierta frecuencia. Eso es lo que aparece en el eje Y, la frecuencia con la que una observación cae en un baldecito. Entonces, por ejemplo, la observación un día el precio del dólar fue 3.520, cae en este balde y entonces aquí se pone una rayita y otra rayita, entonces
Este 75 lo que me dice es que de las 250 observaciones, 75 cayeron en el balde de 3500 a 3600. ¿Qué es lo que sucede con esos baldes, como están ahí descritos? O sí, donde caen esas observaciones. En la medida en que yo tengo los baldes claramente delimitados, construyo una distribución discreta. Si ustedes pueden ver, esto se hace en un gráfico de columnas y es una distribución discreta. Ahora, cuando los baldes no tienen un rango interno de 100 pesos como esos, sino que los hacemos cada vez más delgados, de 3300 a 3350, o de 3300 a 3310, o de 3300 a 3301, o de 3300 a 3300 con un céntimo, y los adelgazamos empiezan a aparecer muchas más columnas, y lo que vamos a terminar viendo es que empieza a adoptar la forma de una curva. Esa forma de esa curva es una distribución continua. Una distribución continua es una distribución discreta en la que la amplitud del balde es infinitamente pequeña. Y entonces, en vez de decir, mire, de 250 datos, la probabilidad de que caiga en este balde es, digamos, del 25%, en vez de decir que puede caer en este balde con una probabilidad del 25%, en una distribución continua, lo que vamos a decir es que la probabilidad de llegar a este valor X' o por debajo va a ser el área bajo esa curva. Digamos, esa es la diferencia entre una distribución discreta y una distribución continua, ¿vale? Pero en cualquiera de los dos casos, las distribuciones lo que nos muestran es la probabilidad que se le asigna a un evento de ocurrir dada la información disponible. Voy a borrar esta gráfica para mostrarles qué es lo que hace Risk Simulator con esas distribuciones. Entonces, vamos a suponer que la distribución que le vamos a dar a Risk Simulator es la misma distribución del lanzamiento de un dado. Entonces puede salir 1 con una probabilidad de 1/6, puede salir 2 con una probabilidad de 1/6, puede salir 3 con una probabilidad de 1/6, ¿cierto? De 1/6, no de 1/2, y así. O 4 con una probabilidad de 1/6, 5 con una probabilidad de 1/6, caramba, estamos disléxicos, y 6 con una probabilidad de 1/6. Yo le digo a Risk Simulator, vamos a hacer 1000 simulaciones. Entonces, n va a ser igual a 1000. ¿Qué va a hacer Risk? Va a hacer una canasta. Va a hacer una canasta y la va a llenar con pelotitas, hagan de cuenta, bolas de ping pong con valores asociados a esta distribución. ¿Cómo así? Bueno, digamos que vamos a hacer no 1000 sino 1200 simulaciones. Ya me van a entender por qué 1200. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a generar una canasta con 1200 bolas de ping pong. Digamos, esto es un experimento mental. Y en 200 de esas bolas de ping pong va a poner un 1. En 200 de esas bolas de ping pong va a poner un 2. En 200 de esas bolas de ping pong va a poner un 3. En 200 de esas bolas de ping pong va a poner un 4. En 200 va a poner 5. Y en las 200 restantes va a poner 6. Tal que haya tantas bolas que estén marcadas con un 1, como con un 2, como con un 3, como con un 4, como con un 5, como con un 6. Y después, para cada simulación va a meter la mano en la canasta y va a sacar una bola. Y va a mirar el resultado y lo va a poner. Y va a decir, ah, mire, me salió un 1. Eso se puede hacer con cualquier distribución.
Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, no, vamos a hacer una distribución discreta del PIB, en el que el PIB puede crecer hasta el 2% con una probabilidad del 20%. Entre el 2 y el 6, con una probabilidad 2 a 6, con una probabilidad del 50%, y más del 6 con una probabilidad del 30%. ¿Qué va a hacer Risk? Va a crear la misma canasta, digamos, con 1000 bolas, porque serán 1000 simulaciones, y simplemente 200 bolas van a tener valores de 2%. Vamos a decir que entre el 2 y el 6 esto va a ser del 4 porque es una distribución discreta. Entonces 50 bolas van a tener una distribución, un valor de 4%. Y 300 bolas, que es el 30%, van a tener un valor del 6%. ¿Vale? Y él va a entrar y va a sacar aleatoriamente bolas de ahí. La distribución también puede ser continua, funciona exactamente igual. Entonces se puede asignar una distribución normal con una media y una desviación, se puede asignar una distribución log normal con una posición, se puede asignar una distribución t-student con unos grados de libertad. Es decir, esto le da mucha plasticidad al modelo. Pero lo importante es que tengan en mente, que tengan claro qué es una distribución y cómo es que las usa Crystal o Risk Simulator o iThink o Stella o Bose, cualquiera, cómo es que las utiliza para reflejar esa variable o esa distribución en las variables de entrada del modelo. Eso es todo lo que les quería contar en este video.